Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia allí una tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús le dijo: haced sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5.000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan. Hicieronlo así, y llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico, porque estas 2 madres son los 2 testamentos. El uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros, pues, hermanos, somos los hijos de la promesa figurados en Isaac. Mas, así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad Cristo nos la ha adquirido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero, para aclararles, para que sepan aquellos que no están acostumbrados a la forma de actuar de la Iglesia, cuando una fiesta como la que correspondía hoy, San José, tan celebrada por los fieles generalmente, cae en un domingo como el de hoy, domingo de Cuaresma, son domingos privilegiados, nunca dan lugar a otra fiesta ni lugar al cambio. Pero sí se traslada la fiesta de San José al día de mañana, 20, donde vamos a decir, y está mal en la hojita, la misa a las 10 de la mañana. No es fiesta de precepto aquí en la Argentina, pero sí normalmente es fiesta de precepto en la Iglesia Universal. Tengo entendido que cuando la fiesta se traslada, el precepto no obliga. De todos modos, para darle honra a San José, de la cual
es patrono de esta iglesia, San José, vamos a celebrar la misa entonces mañana a las 10 de la mañana. Aquellos que puedan venir, les vuelvo a decir, no es fiesta de precepto, pero sí se honra mucho al patriarca San José viniendo a la Santa Misa. Hoy es el domingo del Etare. Hay 2 domingos en el año que se puede decir la misa con ornamento rosado. El ornamento rosado es un ornamento que nos mezcla el color morado. El color morado es un color penitencial que nos pone la Iglesia. ¿Por qué? Porque nos hace recordar la carne, el cuerpo, la piel morada, fruto de la penitencia. Pero la Iglesia, que nos ha inculcado desde el comienzo de la Cuaresma mayor penitencia, mayor ayuno, mayor mortificación, hoy, justo antes, cuando la Cuaresma empezaba el primer domingo de Cuaresma, antes era la mitad de la Cuaresma, el domingo de hoy. Entonces simplemente la Iglesia hacía como un freno en lo que era la vida rigurosa que inculcaba a los cristianos para prepararse dignamente a la pasión de nuestro Señor, y daba muestras de cierta alegría. Se podía ya cantar la misa, se escuchaban las notas del órgano, y aunque todavía no se atreve a decir aleluya, porque en la liturgia, porque es un canto de triunfo, ya en cierta manera nos prepara para dentro de muy poco tiempo festejar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el pecado. Ustedes saben que normalmente la liturgia de la Santa Misa, lo que es el año litúrgico, está muy emparentado, lo que es el breviario, con la Santa Misa. Nosotros, los sacerdotes, hoy en el breviario, en las primeras lecciones de Maitines, se nos narra la vocación de Moisés, cómo Dios en el desierto, cuando él estaba cuidando las ovejas, lo llama a través de la zarza ardiente y lo nombra libertador del pueblo judío que padecía la esclavitud en Egipto. A partir de ahí, después viene todo lo que fue las conversaciones con el faraón, el cruce del Mar Rojo después de las 10 plagas para ablandar la dureza del faraón, y después viene lo que se llamó la Pascua. La Pascua, que es ese paso por el Mar Rojo, símbolo de lo que iba a ser luego el bautismo nuestro y en cierta manera el paso de la esclavitud a la libertad. Fijémonos esta palabra de libertad, qué tan mal usada está hoy. Miren, yo les voy a hacer una simple comparación, lo que es la libertad cristiana con lo que es la libertad pagana. Desde chiquitos nos vienen inculcando el paganismo que nos toca vivir hoy, la palabra libertad confundida totalmente con la palabra libertinaje. La palabra libertad es una palabra santa, es el don que tiene el cristiano de estar libre del pecado y sujeto a Dios. En cambio, el paganismo, el modernismo, todo lo que es lo anticatólico nos propone la libertad como un cierto libertinaje de hacer lo que me venga en gana, y es la independencia de Dios y la sumisión al vicio y al pecado. No teniendo en cuenta que precisamente cuando uno se libera de Dios, entre comillas, porque no existe la palabra liberarse de Dios, se hace inmediatamente esclavo del pecado, que fue figurado el pueblo hebreo cuando estuvo bajo el poder de Egipto. Nuestro Señor Jesucristo es el gran libertador. ¿Por qué? Porque nos liberó de la esclavitud del pecado, nos dio la posibilidad de que ya como éramos naturaleza caída, hijos de Adán, hijos del pecado, todos nacemos con el pecado original, nuestro Señor Jesucristo, a través de su sagrada pasión, nos hizo pasar el Mar Rojo, salir de la esclavitud a la libertad. Pero la verdadera libertad de los hijos de Dios, le vuelvo a decir, es la liberación del pecado y la sujeción a Dios. ¿Por qué? Porque la libertad en realidad es el poder de la voluntad de hacer u omitir y de elegir.
siempre su perfección, mientras más perfecta es esa libertad, es seguir los dictámenes de la razón. Y de la razón, no solamente la razón humana, sino iluminada por la fe, que ahí está donde entra lo que es la revelación dada por Dios a los hombres. Recordemos estos principios básicos del catecismo. Nuestro Señor, cuando creó a nuestros primeros padres, los creó en gracia. Pero una de las consecuencias del pecado, por no haber obedecido al mandato de Dios, el hombre perdió la gracia y quedó sujeto al pecado, esclavo del pecado, bajo el dominio de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos de esa sujeción a través de su pasión y muerte. Y en el plano natural que nosotros estábamos, nos elevó al plano sobrenatural. Y nosotros podemos participar de la gracia, que eso es precisamente estar elevado a la vida sobrenatural, participar de la misma vida divina. Es un don que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar la elevación de la naturaleza humana por medio de esta predilección que tuvo Dios para con nosotros, esa posibilidad que nos dio de gozar. Y eso es vivir en gracia de Dios. Por otro lado, el mundo nos propone y dice, no, la libertad es hacer lo que uno quiere, sin tener ninguna regla, ningún canon al cual seguir. Inmediatamente nos hacemos esclavos de las pasiones cuando no están reguladas, cuando las seguimos y no están reguladas por la recta razón. Y digo recta razón porque ahí está precisamente. Muchas veces la razón humana se equivoca si no está iluminada por la fe, por la gracia, por las gracias actuales que Dios nos va dando a cada instante para el bien actual. Entendamos eso porque realmente es muy importante. Hoy, en este domingo de Letare, la Iglesia nos invita a alegrarnos. Inmediatamente sí, nos va a sumergir en estos últimos días que quedan antes de la Semana Santa a volver a nuestras penitencias y mortificaciones, pero teniendo en cuenta aquella noche del Sábado Santo cuando vamos a conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda la pasión, podríamos decir, es un medio para llegar a esa resurrección de nuestro Señor. Y la Iglesia, como buena madre que es, en este tiempo, sabiendo la debilidad de sus pobres hijos, nos pone en el Evangelio la multiplicación de los panes, que es simplemente una figura de lo que iba a ser luego la Santa Eucaristía, la Santa Comunión, la posibilidad inmensa. Creo que no nos podríamos pasar meditando y considerando lo que significa la posibilidad de tener la comunión en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando lo recibimos. No nos damos cuenta realmente de lo que eso es. Me acuerdo cuando uno era chico y escuchaba de labios de sus padres las historias del Antiguo Testamento, cuando se nos hablaba del maná, que los hebreos iban por el desierto y que todos los días caía el maná sobre la tierra y que sabía, me acuerdo cuando uno era chico, le gusta eso, que sabía a lo que uno quería que supiera el sabor del maná. Y decía, qué lindo hubiera sido que yo comiera lo que comiera, o que comiese, que supiera lo que yo recibo, ese alimento, de acuerdo a lo que yo quisiera en ese momento. Y uno decía, no haber vivido en esa ocasión. O también más adelante, cuando vemos el milagro de hoy, haber sido uno de esos 5.000 hombres que participaron de la multiplicación de los panes, donde nuestro Señor Jesucristo con 5 panes dio de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Milagro portentoso, tan grande que los mismos judíos en aquel momento dijeron, este es el profeta que está anunciado, proclamémosle inmediatamente rey. Y sin embargo, ya sé, nosotros no lo vemos con los sentidos, pero nosotros somos mucho más agraciados que aquellos hebreos que anduvieron por el desierto y como dice San Pablo, muchos de ellos no agradaron a Dios, o incluso los mismos judíos que seguían a nuestro Señor, quizás alguno de ellos, después de haber visto todos los milagros
de los que fue testigos gritaron crucifícale, crucifícale el día del Viernes Santo. Nosotros tenemos no la posibilidad de comer un alimento puramente material, como en definitiva era el maná, o los panes multiplicados por nuestro Señor Jesucristo. El pan que nosotros recibimos no es pan, es el mismo nuestro Señor Jesucristo, que se convierte en alimento espiritual de nuestras almas para que no desfallezcamos en esta cuaresma que es figura de la vida del hombre sobre la tierra. Debemos conquistar el cielo, y lo sabemos como cristianos porque nos enseña así la Iglesia, la revelación, nuestra santa religión, que la única forma de llegar al cielo es a través de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros somos miembros de ese cuerpo místico que es la Iglesia. Debemos padecer también entonces nuestras cruces aquí abajo para merecer luego la vida del cielo. Y la vida del cielo puede estar ahí nomás, cerquita. Siempre vemos el cielo como algo muy lejano, que sí, alguna vez sabemos, la fe nos dice, pero así como la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, también puede inmediatamente de la muerte se va a producir el juicio de cada uno, el cielo o el infierno. Esperemos que sea el cielo para todos aquellos que conocemos las bellezas de nuestra santa religión. Realmente es maravilloso todo esto. Nunca dejamos de admirarnos. Uno piensa, dice, bueno, el padre Julián tiene ya 30 años de sacerdocio. Uno nunca deja de sorprenderse en la meditación de todos los días de las maravillas escondidas en palabritas solamente cuando nos proponen los libros espirituales estas maravillas, vuelvo a decirlo, de nuestra santa religión. Y así como tenemos la posibilidad de recibir la comunión todos los días, después no solamente de recibirlo, venir y visitarlo cuantas veces queremos, porque está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. El maná era figura de la Eucaristía, la multiplicación de los panes era figura de la Eucaristía, y una sombra de lo que es la realidad. Es Dios mismo el que está aquí, y es Dios mismo a quien podemos recibir. Son cosas realmente maravillosas, regalos inmensos de Dios que siempre, siempre los tenemos que tener en cuenta. Dice el Evangelio que estos hebreos, estos judíos, que estaban rodeando a nuestro Señor, inmediatamente viendo el milagro, dijeron, ese profeta anunciado en todo el Antiguo Testamento, hagámoslo rey. Bien, esa debe ser la conclusión nuestra hoy y todos los días de nuestra vida, hacer a nuestro Señor Jesucristo rey de nuestras almas. Pero que sea realmente un rey, y un rey lo primero que se dice es que tiene dominio sobre nuestro corazón, dominio sobre nuestra voluntad, para que realmente seamos libres. Esa libertad que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo conseguirla, que es la sujeción a Dios, porque servir a Dios es reinar con Él, y por lo tanto reinar es la plena libertad. Pidamos a la Santísima Virgen que lo poquito que nos falta para acompañar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo en su sagrada pasión sea de hacerlo rey de nuestras almas. Y fíjense, ese rey es un rey que va a estar dentro de muy poquito, escupido, azotado, humillado. Ayer yo leía esta frasecita sola, fíjense, los sayones en un momento desnudándolo a nuestro Señor le mandaron, acuéstate en la cruz. Y él bajó los ojos y se acostó sobre la cruz para ser crucificado. Y es un Dios, y es mi Dios, y es mi Rey. ¿Cómo podemos entonces nosotros pretender otras cosas? Cuando pretendemos, movidos por nuestro orgullo y nuestra soberbia, el ser tenido en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey de los ángeles, Rey de la creación, Rey de todo, obedeció a esos malvados que le decían, acuéstate aquí, y Él abrió los brazos y puso sus manos para ser clavadas. Realmente bellísimo, maravilloso, y es nuestro ejemplo y es nuestro Rey. Pidamos a la Virgen, que allí estaba, al pie de la cruz, siempre, ofreciendo a su Hijo, sabiendo de su inocencia, que ofrecía también por la salvación de los hombres. Esos hombres que somos también sus hijos, y que debemos salvarnos, sea lo que sea, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Pidamos esta gracia inmensa
a la Santísima Virgen María en un día tan importante como es el de hoy, el Domingo de Letargo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.